Buenos días, antes que nada el agradecimiento por acompañarnos hoy. La idea de esta conferencia de prensa era, en virtud de que hoy el directorio aprobó la presupuestación de un grupo de funcionarios de la Comisión de Apoyo y que este tema había estado un poco digamos, en la agenda pública. Nosotros queríamos, con total transparencia, citarlos a ustedes y comentarles, primero que nada, que hoy ocurrió, porque esto es algo que es dinámico, es decir, que no hay en un único acto una presupuestación definitiva de todos los que eventualmente podrían presupuestarse, pero sí es la primera y por tanto nos parecía oportuno comentarles a ustedes algunos detalles de esta votación y en qué marco se está dando esta presupuestación. ACE está compuesto básicamente por tres tipos de funcionarios. Los funcionarios que son rubro cero o presupuestados del organismo, que ingresan directamente por rubro cero. Los funcionarios que son comisión de apoyo, que es el caso que estamos hablando hoy, y de patronato, que también hoy ingresan en este colectivo. Históricamente ACE, a partir del año 2005, inició un proceso de presupuestación de los funcionarios que ingresaban por comisión de apoyo. Esas presupuestaciones se enmarcaban en leyes. Ningún directorio puede presupuestar a nadie que la ley no lo especifique. Durante distintos años, 2005, tengo varios, 2017, 2018, 2016, hubieron rendiciones de cuentas que habilitaron la presupuestación de los funcionarios de comisión de apoyo. En ese marco y antes de esta administración, se presupuestaron en aquel entonces 3.586 funcionarios desde el año 2007, que comenzó, si bien las leyes son la primera de 2005, 2007, 3.586 funcionarios de comisión de apoyo y patronato, de los cuales al menos 460 no eran asistenciales y 160 correspondían a contratados por integrar equipos de gestión. En el año 2023, después de reclamos, porque la presupuestación de los funcionarios de comisión de apoyo es un reclamo histórico del sindicato médico, de la Federación de Funcionarios. En el año 2023 a nosotros nos habilitó la rendición de cuentas a presupuestar a aquellos funcionarios que tuvieran más de 18 meses de función y que tuvieran evaluación positiva. Nosotros, esa rendición de cuentas comenzó a regir en enero del 2024 y se lleva todo un procedimiento que se inició a partir de esa fecha, que fue a través de la creación de los cargos por resolución del directorio de ACE y lo que fue después establecer las condiciones que siempre tienen que estar ligadas con lo que la propia ley establece. Nosotros no podemos discrecionalmente decir me gusta fulano, no me gusta mengano. Nosotros presupuestamos lo que la ley nos establece. Y eso es un derecho del funcionario una vez que la ley es aprobada. En este marco es que se aprobaron las condiciones que fueron conversadas con la Federación, con el sindicato médico. Algunas de las sugerencias de ellos, que ellos propusieron fueron agregadas a esas condiciones, que pedían que se respetara la antigüedad, pedían que no fuera una única fecha fija, sino que fuera dinámica, es decir, que aquellos que cumplieran con los 18 meses posteriormente no hubiera una fecha que fuera rígida. Todo eso se fue agregando, nunca se firmó un acuerdo, pero sí fueron escuchados. Y tenemos mails y tenemos reuniones que se realizaron con la gerencia administrativa y con negociación al respecto. En ese marco, nosotros el año pasado aprobamos un criterio de presupuestación que es el mismo que tenía el organismo en el 2011. El último criterio de presupuestación fue aprobado en el 2011 en ACE y se hizo exactamente el mismo criterio para presupuestar. Ante esa situación se comenzaron a presentar los distintos funcionarios, que es opcional, no es obligatorio. Opcionalmente pueden no presupuestarse y seguir por el régimen de comisión de apoyo o patronato, que es privado. Entonces, en ese marco, hoy llegamos a un primer grupo que se compone básicamente por unos 481 funcionarios, de los cuales 406 son asistenciales.
básicamente médicos, enfermeros, licenciados en enfermería, licenciados en otras áreas. Tenemos un porcentaje importante de médicos y licenciados y enfermeros, etcétera, y en distintas licenciaturas que trabajan en el organismo. Es decir, que hay un 84% de esa presupuestación que es asistencial y un 16% que son funcionarios de apoyo administrativo, que muchos de esos son técnicos, como pueden ser informáticos, como pueden ser contadores, abogados, y también tenemos el caso de arquitectos. Es decir, que esto se enmarca dentro de lo que es la política habitual institucional del ACE. Ustedes lo pueden, si hacen un seguimiento de lo que ha sido históricamente este organismo, es así. Sabemos que ha habido un poco de repercusión sobre el tema y por eso la intención de darles con total transparencia todos los detalles. Básicamente es eso. Nosotros durante estos 5 años hemos tenido un crecimiento potencial de nuestros servicios y esto va acompañado, si uno ven la cantidad de médicos que generalmente son mayoritariamente los que son contratados por comisión de apoyo, muchos de estos, no tengo el porcentaje exacto, son funcionarios que ingresaron a comisión de apoyo y a patronato antes del 2019. Tenemos casos de funcionarios que tienen contrato del 2009 y que ahora se están presupuestando. Es decir, que con total transparencia, esto es un derecho que tienen los funcionarios a través de una ley aprobada. El directorio de ACE tiene que aplicar la ley y por tanto creemos que es en este momento oportuno darle estos detalles a ustedes. Así que creo que básicamente para arrancar era esa lo que quería decirles. Y bueno, esto obviamente hay funcionarios que se siguen presentando, va a terminar este gobierno y van a seguirse presentando porque la norma los habilita y bueno, después que haya un cambio de directorio será obviamente el directorio el que entienda qué hacer o qué no hacer. La ley es clara, pero sí podemos hablar, en este caso, por los 3 integrantes del directorio que estamos aquí presentes, que estamos cumpliendo la normativa legal. Simplemente eso y bueno, estamos abiertos a las preguntas. Mencionó varios años y de resoluciones sobre incorporaciones similares a partir de una ley aprobada en 2005. Sin embargo, los años que marcó ninguno es tan cerca del cambio de gobierno. Teniendo en cuenta eso, pregunto, ¿fue hablado con las autoridades entrantes del Ministerio de Salud Pública, sabiendo que no hay una dependencia directa? Y también la Federación de Funcionarios habló de clientelismo político sobre esto. ¿Algún comentario, por favor? Sí, primero que nada, si bien las leyes fueron cerca del periodo, yo te puedo decir que acá hubieron presupuestaciones de funcionarios hasta febrero del 2020 y nosotros ingresamos en marzo de 2020. No lo había mencionado antes. Por No, pero está bien. 17, 18, 2011. Las leyes, pero la ley se aprueba, después lleva todo un mecanismo interno de procesamiento que lleva su tiempo. Acá en ACE hubieron presupuestaciones de funcionarios de comisión de apoyo hasta febrero del año 2020. Es decir que por ahí. Creo que con eso contesto un poco la pregunta. Y respecto al clientelismo político lo descarto absolutamente. Acá no se presupuesta ningún director de hospital, ningún subdirector de hospital, ningún director de red de atención primaria, que es la otra unidad ejecutora que existe en ACE y en los departamentos, ningún subdirector de ninguna red de atención primaria, que son ningún gerente, ningún director regional. Es decir, que básicamente nosotros estamos, repito, cumpliendo la ley, presupuestando mayoritariamente personal asistencial en un 84%, y hay siempre un soporte administrativo, técnico que tiene que tener la parte asistencial, que son el otro porcentaje. Y hablo de funcionarios administrativos, hablo de arquitectos, hablo de contadores, hablo de informáticos, que para nosotros también eso ha sido, y en los tiempos que vivimos es importante lo que es la evolución de la informática como sostén de nuestras historias clínicas, de la telemedicina. Es decir que yo creo que está plenamente justificado, no entendemos el ruido que se realiza, cuando aparte esto era, y si ustedes pueden revisar, porque seguramente en más de uno de los canales que hoy están aquí, o radios o diarios, pudieron en su momento, no hace mucho, meses atrás, contemplar los reclamos del sindicato médico para que por favor se concretara de una vez la presupuestación. Esta es la situación, es lo que le podemos
contestar También, sobre eso. le pregunto, comparado con la gestión anterior, ¿qué deuda, es decir, que tiene respaldo de crédito, está dejando ACE? Es decir, ¿qué deuda flotante y qué deuda sin crédito están dejando? Bien, yo hace poco hubo algunas afirmaciones respecto a cuál había sido la deuda que habíamos recibido, y allí yo hice, hace un comunicado y yo hice después a través de las redes, donde explicité cuál había sido, la deuda se compone de la deuda flotante, y que es la deuda con crédito, pero no deja de ser deuda porque no está pagada, y la deuda sin crédito. Y allí dice lo que nosotros habíamos recibido. Nosotros hoy, porque los ejercicios se cierran el 31 de diciembre de 2019, muchas facturas se están procesando. Nadie cierra el ejercicio al otro día. El 1 de enero no sabemos cuáles son el total de facturas y el total de crédito, y estamos pagando. Es decir, que nosotros vamos a tener aproximadamente, suponemos que los primeros días de febrero, una cifra más adecuada. Lo que sí podemos decir es que está muy lejos de la cifra que, en cuanto a porcentajes, que se abrió una deuda 10 veces mayor, eso lo descartamos y estamos trabajando. Obviamente, cuando se inicie el proceso de transición en ACE, que no ha iniciado, tenemos entendido que va a ser a partir de febrero. Si tuve una charla con el futuro presidente de ACE, el doctor, o por lo menos lo que van a proponer al Parlamento para su designación y su venia, al doctor Álvaro Danza, y bueno, quedamos que seguramente él se va a comunicar conmigo los primeros días de febrero. Me puse a las órdenes para que venga con su equipo e intercambie. También hemos hablado con el futuro gerente general. Pero en principio está negando, es decir, que la deuda sin crédito no es muchísimo mayor que la que dejó el gobierno anterior. La deuda es global. Hablar de una deuda sí y otra deuda no. La deuda se compone por distintas maneras. Es decir, la deuda global va a andar en el entorno de lo que fue la anterior. Tenemos que recordar que nosotros tuvimos en este ejercicio tuvimos la pandemia, tuvimos además un hospital nuevo, abrimos camas de CTI en el interior del país, abrimos 13 casas de la niñez para tratamiento de niños con problemas de aprendizaje, expandimos AME, descentralizamos AME, es decir que la ACE de hoy no es la misma ACE de hace 5 años. Hemos potenciado muchísimo nuestros servicios de salud y obviamente eso genera seguramente más gastos, pero no estamos hablando de esa deuda. Es decir, que muchas veces se nos dijo y se nos criticó que acá se retaseaban recursos para la salud, y nosotros podemos demostrar que el presupuesto de ACE ha crecido y por tanto es un poco contradictorio. Es decir, bueno, se invirtió demasiado en salud, porque parece que ese sería un poco el argumento. Pero yo repito, la deuda... No son 100 millones. No son, perdón. 100 millones de dólares no. La deuda sin crédito. Sin crédito. Y no son los números nosotros ni cerca que estamos manejando. No. Incluso Nosotros podemos hacer solo una proyección. Decía que el gobierno anterior había dejado 1 millón solamente de deuda sin crédito, y este gobierno está dejando 100 millones de dólares 1 millón no. de deuda sin crédito. Yo en el documento que está firmado por los contadores, fíjense que esto es un tema bien técnico, ACE tiene 70 y pico de unidades ejecutoras que facturan. Esas facturas se suben al CIF, se suben al CIRFE, es decir... ¿Y la deuda global cuánto es? Y es que no la tenemos. No la tenemos. Y nosotros proyectamos que va a ser una deuda similar a la heredada o muy poquito por encima. Es lo que nosotros proyectamos según los números que tenemos hoy. Pero sin respaldo de crédito. No. Hablo de la deuda global. Comparada, digo, con la anterior. Es decir, capaz que la anterior dejó una deuda con mayor respaldo de crédito. Yo no distingo entre crédito y sin crédito. La deuda, si no está paga, no está paga. Si una factura no está paga, la tiene que pagar. Sosa, entonces, para que quede claro, porque había mucha información cruzada, esos números y puede dar dificultad para entender. La próxima administración va a recibir un ACE presupuestalmente en mejores condiciones que al inicio de este periodo de gobierno, o peores condiciones. Yo diría que va a recibir desde el punto de vista financiero, una ACE muy parecida en cuanto a las obligaciones que va a tener que asumir, con una ACE más potenciada desde el punto de vista de los servicios de salud que tenemos. Tenemos un hospital nuevo, tenemos camas de CTI en el interior del país, se descentralizó SAME, las casas de la niñez, y así podría seguir, puertas de emergencia que se abrieron en distintos lugares del país que no existían, entre reclamos de la gente. Ambulancias, se han entregado más de 214 ambulancias en el periodo. Es decir,
que aún con ese crecimiento y habiendo afrontado la pandemia, ACE va a tener una situación similar desde nuestro punto de vista financiera, con una ACE más grande desde el punto de vista asistencial. Ahora, Sosa, en ese balance que usted hace, hoy se conoce la faltante de medicamentos en Artigas. Los usuarios de ACE están reclamando hace más de 3 meses que no tienen medicamentos, que le reclaman al director del hospital de Artigas, que incluso llegó a cerrar sus redes sociales para que no le preguntaran más. ¿Qué respuesta nos hace? Nosotros estuvimos trabajando hoy en directorio, recién llegó a nosotros nos llegó una publicación por Facebook que había sido difundida a través de las redes. A partir de eso es que nos llega la denuncia. Nos comunicamos, el gerente general se comunicó con el director del hospital, quien nos dijo que había habido un pequeño retraso, pero que la medicación estaba llegando en cuanto a la entrega de alguna medicación, pero que hoy estaba llegando a Artigas la medicación faltante. Nosotros el medicamento hemos hecho... Sí. Sobre ese caso en particular, ese pequeño retraso, ¿son 3 meses? No es la fecha que nosotros estamos manejando, estamos hablando de estos últimos días. 3 meses no es lo que nosotros oficialmente manejamos. Sin perjuicio de eso, estamos siguiendo el tema. Es algo que nos preocupa. Ustedes saben que nosotros, el tema de medicamentos ha estado siempre en la opinión pública. Es un tema que nosotros hemos trabajado. ¿Hay faltante de medicación actualmente en algún otro punto? Nosotros no tenemos información de que esté faltando y no debería, porque los recursos están, el dinero y los créditos se han otorgado, no debería faltar medicación, salvo la que los propios laboratorios nos estén entregando, que debería ser el mismo faltante que tenés una farmacia privada, porque eso es externo a ACE. Cuando alguien tiene, cuando no hay, a veces nos pasa que una medicación, ustedes fíjense que nosotros tenemos 1.400.000 usuarios, más de 1.400.000 usuarios. Tenemos farmacias por todo el país. Si nosotros tuviéramos una faltante generalizada de medicamentos, tendríamos una situación caótica en cuanto a la... No está sucediendo, nunca sucedió, y sí hubieron en algunos momentos, sobre todo en pandemia, donde a nivel mundial y en América Latina, y ahí fue cuando empezó el problema, faltantes por la propia pandemia que estaba restringiendo, pero fue a nivel de toda América, incluso de Europa, y ahí comenzamos con el tema, se instaló el tema. Posteriormente nosotros hemos trabajado siempre. Nosotros asumimos acá, en plena pandemia, un 24 de marzo, en mi caso, el doctor Cipriani creo que asumió una semana antes, ya con la emergencia sanitaria decretada. Y bueno, comenzamos a trabajar todo lo que ustedes ya saben que se trabajó en la pandemia. Inmediatamente también con el tema de medicación. Nosotros hemos tenido mayor presupuesto para medicamentos, pero solo tener mayor presupuesto no significa que esté bien comprado. Tenemos mayor presupuesto y compramos más medicación. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los laboratorios que son privados. ACE compra más medicación que antes, receta más medicación por usuario que antes, porque también los usuarios, hubo un cambio en conducta después de la pandemia, donde el usuario va más a su centro de salud, cosa que nos parece muy adecuado. Y ese cambio de conducta ha repercutido también en una mayor... Y entonces han metido el Frente Amplio que durante toda la campaña y todavía las próximas autoridades lo afirman que hay faltante de medicación en diferentes puntos del país. Yo no voy a hacer apreciaciones políticas, no puedo. Lo que sí yo, en más de una ocasión, cuando me tocó, siendo presidente de ACE, salí a desmentir esas afirmaciones. Lo hice en su momento, lo vuelvo a decir ahora. Yo desmiento, no quiero atribuir intenciones. Si es falta de información, no quiero decir mentira, puede ser falta de información adecuada. Nosotros hemos invertido más en medicación, damos más blister, más pastillas por usuario y por tanto, y tenemos todos los mecanismos habilitados para que la medicación no falte. ¿Los funcionarios presupuestados siguen en los lugares en los cuales se venían desempeñando o esto implica también redistribución? No, ellos siguen en su función. Cuando dije hoy que no solo era un reclamo de los gremios, también de los funcionarios. El funcionario mucho se quiere presupuestar. Y para ACE la presupuestación es una garantía porque genera mayor compromiso en la función. Muchas veces los funcionarios hemos tenido problemas más. Hemos tenido que presupuestar a veces como solicitud de algunos gremios. Nosotros casi que no presupuestamos gente en este periodo, salvo ahora, en el final, a partir de la aprobación de la ley de 2020, de la rendición de cuentas de 2023, porque antes había una fecha rígida y tuvimos que presupuestar algunos casos, por ejemplo, recuerdo anestesistas,
intensivistas que nos reclamaban ser funcionarios de ACE, y bueno, los que cumplían con la normativa anterior los presupuestábamos. Es un reclamo que la gente quiere ser funcionario de ACE, y a nosotros nos genera mejores condiciones y mejor compromiso funcional para la suplencia, para un montón de cosas. El funcionario que no es funcionario de ACE muchas veces termina repercutiendo negativamente en la parte asistencial. Ahora, hay un tema, por ejemplo, con algunos médicos en el hospital de San José, puntualmente, hace unos días atrás, una paciente quiso atacar a una médica, creo que la llegó a herir, y reclaman justamente más seguridad en los centros hospitalarios, sobre todo en el interior del país. ¿Se ha avanzado en ese tema? Sí, nosotros hemos trabajado siempre el tema de seguridad. Históricamente nosotros hemos seguido esa línea. ACE destina muchísimo de su presupuesto para seguridad. Muchísimo. Uno de los temas que hablábamos hoy, justo en el directorio, nosotros hacemos licitaciones para personal de seguridad, contratamos 222, ACE destina muchísimo dinero de su presupuesto para seguridad. Eso es un hecho histórico, siempre se hizo, y nosotros hemos continuado esa línea. Muchas veces ocurren episodios lamentables. Nosotros siempre hemos apoyado a los trabajadores en ese reclamo, y nos solidarizamos con aquellos que sufren algún tipo de agresión por parte de un usuario. Recuerden que nosotros tenemos, repito, más de 1.400.000 usuarios. Todos los días, en este preciso momento, hay miles de consultas en todo el país, y lamentablemente no estamos exentos de que algún usuario que padezca algún problema psiquiátrico o que tenga alguna dificultad que nosotros no podamos saber a priori, agreda a un funcionario. Hemos tratado siempre de evitarlo a través de la contratación de personal, y cuando ocurren los rechazamos y nos solidarizamos con los funcionarios. La situación del Hospital Pasteur con otros casos de tuberculosis. Sí, eso está controlado. Es una enfermedad que lamentablemente está presente en el país desde siempre. Tiene un contagio vía oral, y bueno, el personal de salud está expuesto a ese tipo de contagio. Está controlado. Nosotros estamos, los 2 funcionarios que la contrayeron están siendo tratados, y se está trabajando con aquellos que tenían vinculación con ellos y con todos los contactos. Se podría decir que es algo que está controlado. Hemos estado en contacto permanente con el director del hospital, que tiene un buen control de la situación. ¿Infringieron algún tipo de violación de protocolos o incumplieron algún protocolo de seguridad que eso generara, por ejemplo, contagios, etcétera? No estamos enterados de esa situación. Enterados inmediatamente de su diagnóstico, se realizaron todas las medidas necesarias. ¿Radicada la tuberculosis en Uruguay? ¿Perdón? ¿Radicada la tuberculosis en Uruguay? No, pero es una enfermedad. El doctor Blanco es médico, no sé si querés abundar sobre el tema, pero... Es una enfermedad que está presente, ahora con las personas que están en situación de calle, es una realidad que tienen muchos casos de tuberculosis, y quiero aclarar que la tuberculosis en el Pasteur, cualquier ser humano se puede agarrar una tuberculosis en cualquier lado. O sea, en este lugar incluso puede haber una tuberculosis y se puede uno contagiar. O sea, eso no quiere decir que en el Hospital Pasteur hayan agarrado la tuberculosis en el hospital. Son gente que se puede haber agarrado la tuberculosis en otro lugar. Que sea para los pacientes del Pasteur, que se pueden haber, si hay algún cuidado Sí, especial, todos los contactos. que sea para los pacientes del Pasteur, Sí. que se podrían haber contagiado en este Están episodio. en estudios por protocolo todos los contactos. Todos los contactos. Es como muy parecido al COVID. Todos los contactos... ¿Es la misma fuente de contagio? Todos los contactos están siendo controlados. No hay hasta ahora detectado otro contagio que esos 2. Es una tuberculosis que no se sabe de dónde se agarraron. ¿De dónde? Se lo pueden haber agarrado en otro lugar. Se transmite por vía oral. Se transmite por vía oral. Si no hay más preguntas, les agradecemos. Una más. A propósito de la tuberculosis, ¿aumentó la cantidad de casos en los últimos años? ¿Cómo es la evolución? Ahí hay un aumento, sí, en este momento hay un aumento. ¿En qué medida? El porcentaje no te lo puedo dar, pero hay un aumento. Algo que hacía referencia el gerente general, nosotros cuando se aprobó la ley de internación compulsiva, en el caso de los pacientes, de las personas en situación de calle,
cuando teníamos un diagnóstico de que su salud estaba comprometida y la ley habilitaba, que lo trabajamos mucho con el MIDES y con el Ministerio Interior, nosotros hicimos un protocolo para que esos pacientes que comúnmente no van al médico, para hacerle una serie de análisis entre las que estaba la tuberculosis. Ahí detectamos que había muchos casos en situación de calle con tuberculosis. Los que fueron internados a través de esta ley fueron tratados para la enfermedad. Por eso era la aseveración del doctor Blanco. Se habla también de una deuda de 10 millones de dólares con el CASMU. ¿Eso le va a tener dificultades para ponerse al día, por ejemplo, con el CASMU? Nosotros tenemos con el CASMU es uno de nuestros principales proveedores. Nosotros tenemos muchos convenios con el CASMU y es habitual. Ustedes acuérdense que el Estado paga a 90 días. El Estado no paga contado. Y deudas siempre existen y van a existir porque es el mecanismo. Nosotros llevamos todo un control de una factura. A nosotros cuando un proveedor nos emite una factura, nosotros tenemos que llevar un control, si esa factura está bien hecha, si no está bien hecha. Es muy complejo el sistema de facturación. Con CASMU hay un atraso. No es un atraso, se deben pagos, pero dentro del mecanismo normal que tenemos, que son repito, el Estado paga a los 90 días. Y nosotros estamos manejando, nosotros el Ministerio de Economía nos ha dado crédito y cupo y estamos cumpliendo con los proveedores. Una cosa más hay que reconocer, estos 5 años no se habló tanto del tema de las ambulancias como antes, es decir, ¿hubo una mejora en ese sentido? Sin duda, yo creo que una de las cosas que nosotros, este directorio, en su momento encabezado por Cipriani, ahora desde hace ya un buen tiempo quien habla, y el resto de los directores que integramos el directorio, hicimos mucho énfasis en las ambulancias. Y todo tiene un porqué. Entre otras cosas, cuando asumimos en plena pandemia, nos dimos cuenta que el interior del país tenía un atraso importante en cuanto a los móviles, y era vital en aquel momento tener una buena locomoción para poder trasladar a los usuarios que eventualmente eran diagnosticados con COVID. Y ahí sí empezamos a hacer una inversión que continuó durante todo el periodo, que fue acompañada además de abrir camas de CTI en el interior del país. Nosotros, por ejemplo, hoy la región tiene CTI en todos sus departamentos, cuando antes era solo en Minas y Maldonado. Y así puedo seguir con cantidad de habilitación de camas de CTI. Es decir, que la inversión que ha hecho este directorio, porque de eso se habla poco, la inversión que se ha hecho en salud por parte de esta gestión ha sido muy importante, y yo creo que a veces, como presidente de ACE, que quiero la institución y que la defiendo, me parece un poco, no hablo de la prensa, estoy hablando de actores, que a veces injustamente le dan o hacen afirmaciones que no se ajustan a la realidad. Ha habido en ACE un aumento potencial de los servicios, ha habido una descentralización importantísima, y eso, como bien me preguntaba recién uno de ustedes, no ha significado una deuda importante más que la que recibimos nosotros o en el entorno. Es decir, que ha habido inversión en salud, y eso es muy importante. Y yo lo que espero como presidente, y lo que esperamos, creo que el resto, y creo que hablo por todos, es que esas políticas en salud se mantengan y continúen en crecimiento. Por último, de mi parte,